¿Cómo están? Que el Señor les bendiga poderosamente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 11, que textualmente dice así: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué interesante este versículo. Repito, para aquellos que están interesados, Romanos capítulo 8, versículo 11. Ahora, ¿qué nos enseña este hermoso versículo, este pasaje tan precioso, inspirado por el Espíritu Santo en la persona del apóstol Pablo? En primer lugar, tenemos que destacar que la primera expresión clave que se convierte en un tema es la resurrección de Cristo. Qué maravilloso es no solamente celebrarlo, sino también vivir el gran tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se levantó de los muertos. La victoria más importante que tiene el cristianismo, sin duda alguna, no solamente es la muerte de Cristo, sino que también es su resurrección. Y el mismo apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Cristo para diferenciar el evangelio, el cristianismo de cualquier tipo de religión, dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 4 al 8, permítame leerles, porque es importante. Dice el apóstol Pablo: Jesús, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. El apóstol está hablando de las pruebas indubitables del hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de 500 hermanos a la vez vieron al Cristo resucitado. Pero el apóstol Pablo sigue añadiendo algo sumamente importante: el gran significado de la resurrección de Cristo. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ya el versículo 14 al 18, estas palabras preciosas y pero muy importantes. Dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Es decir, si fuera el caso de que Cristo no hubiese resucitado, pero Él resucitó. Eso significa mucho, pero mucho para la vida de cada uno de nosotros, la resurrección de Jesús. En segundo lugar, este texto de Romanos capítulo 8, versículo 11, destaca el gran hecho de que Cristo, gracias a su muerte y a su resurrección, usted y yo, cuando creemos en Cristo, cuando le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, dice la Biblia que pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Que el Padre Celestial haya enviado a su Espíritu Santo para morar en mortales, eso sí, arrepentidos, con varios propósitos. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de aquel que cree en Cristo, primero para guiarlo a toda verdad, para santificarlo, para consolarlo, para renovarlo, según Romanos capítulo 8, versículo 11.
La tercera lección importante y verdad importante que tenemos que destacar de este capítulo 8, versículo 11 de Romanos, es el hecho de que el Espíritu que el Padre ha hecho morar en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Allí sobresale la expresión vivificar nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo está en el creyente para darle vida. No solamente la vida física, sí Señor, porque según Job, capítulo 33, versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es eterno y ha estado desde la eternidad y es el co-creador juntamente con el Padre y con el Hijo de la creación y del género humano, según lo acabamos de leer en Job 33:4. Entonces, el Espíritu Santo da vida a la creación. El Espíritu Santo viene también a dar vida espiritual. Claro que sí. El Espíritu Santo hace posible el nuevo nacimiento, la nueva creación espiritual. El Señor Jesucristo, ante Nicodemo, el maestro de la ley, allá en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan, dijo categóricamente: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Fíjese usted entonces el carácter y el papel protagónico del Espíritu Santo en la vida de una persona que se arrepiente, que confiesa a Jesucristo como Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo entra a la vida de esa persona para regenerarla, para darle una vida nueva, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tercero, es bueno destacar que el Espíritu Santo está en nosotros también para renovarnos como creyentes. Como cristianos ya nacidos de nuevo, necesitamos una renovación diaria por el Espíritu Santo. En la vida cristiana, el Espíritu Santo ahí está en nosotros, como dije al principio, para guiarnos a toda verdad, para santificarnos, para consolarnos cuando estamos tristes, para renovar en nosotros esa vida cristiana y prepararnos para la eternidad. Qué maravilloso entonces es este versículo de Romanos. Todo este cúmulo de bendiciones que vienen a raíz de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo debemos gracias a la muerte y resurrección de Cristo, quien resucitó, quien se levantó de los muertos. Ese debe ser el verdadero carácter de la resurrección, no un mero símbolo, sino una realidad. Estamos en una vida nueva. Por eso reiteramos el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Le damos gracias a Dios por el maravilloso y glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en estos días, aleluya, necesitamos urgentemente el auxilio, el consuelo, la guía, la fortaleza del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Gracias por haber enviado ese Consolador maravilloso para fortalecernos en momentos difíciles, para santificarnos, para guiarnos a toda verdad y para prepararnos para la eternidad. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amado amigo, tú tienes la oportunidad, la bendición de parte de Dios de ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer? La palabra del Señor dice en Romanos
capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A partir de esa bendición de la salvación, puedes tener la bendición accesoria, añadida, de ser templo y morada del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima oportunidad.